Muy bien, tenemos en línea a la gente de la Asociación Bioquímica de Mendoza, está Beatriz Damiani, presidenta de esa asociación. Vamos a hablar con ella por un tema importante, así que preste mucha atención. Beatriz, ¿cómo le va? Buen día, aquí Natalia Antonio la saluda. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por el espacio. No, por favor. Bueno, hay situaciones irregulares y ustedes están haciendo una campaña de bien público para informar a los pacientes de análisis clínicos. Cuéntenos de qué se trata. Bien, nosotros desde la Asociación Bioquímica de Mendoza hemos detectado que muchos pacientes se acercan a sus bioquímicos de confianza diciéndoles que no han podido realizarse los análisis solicitados por el médico con ellos. Entonces hemos estado investigando a ver por qué sucede eso y hemos detectado que en los centros médicos, generalmente en los centros médicos, a los pacientes se les retiene la prescripción médica para que deban concurrir sí o sí al laboratorio que está dentro de ese centro médico. Claro. Y eso es una práctica indebida porque el paciente tiene el derecho de elegir. Entonces nuestra campaña está basada en el derecho del paciente de poder elegir al profesional de su confianza, al que siempre ha concurrido, que no sienta que no puede hacerlo, que sepa que puede elegir. Bien. A ver, ¿esto es con algunas obras sociales o en general se realiza esta maniobra? Pasa en general, pero los pacientes más damnificados son los pacientes de PAMI, porque quizás sienten que como son de PAMI no tienen derecho a elegir. Entonces es con quienes más hemos visto. Y la verdad es que es un grupo de pacientes que es más vulnerable, porque cuando uno se hace mayor necesita más atención de los profesionales de la salud. Entonces, especialmente le hemos puesto mucha atención a nuestros pacientes de PAMI, pero pasa con otras obras sociales también, en realidad. Beatriz, entonces sí, los más vulnerables son los de PAMI. Para repasar, a mí me dan la orden para hacerme un estudio en un análisis clínico, ¿no? Un análisis, en un laboratorio, que yo generalmente tengo la potestad de elegir cualquiera, por confianza, por cercanía, por comodidad, porque me gusta, por la obra social, lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? En un efector de salud a mí me retienen ese pedido indiscriminadamente, y yo entonces no tengo la libertad para poder elegir al profesional. Eso es lo que está pasando. Exactamente, no te dan el papelito, lo dejan retenido en el centro médico donde te atendiste, donde el médico te atendió, y entonces vos no tenés para ir al laboratorio que siempre has ido toda tu vida para decirle, mire, necesito estos análisis. Y necesitamos el original, Beatriz, porque de repente la persona no sé bajo qué excusa se lo retienen, porque puede ser que le digan, no, tiene que quedar acá para tener un registro, o etcétera. Ellos no tienen la posibilidad, por ejemplo, de hacerle una captura, de sacarle una fotocopia. A ver, intervengo en la consulta que estás haciendo, porque también, Beatriz, ahora hay mucho, digamos, solicitud o receta online, digital. Claro. Conviven en este momento, conviven la receta prescripta manual, la receta digital. Entonces, el paciente tiene que saber que es el dueño de la receta, que una vez que el médico le prescribió, ya sea que se la da por la aplicación, que se la manda por WhatsApp, es el paciente el dueño de la receta, lo mismo si le da el papel. Y necesita el original. Si necesita un registro del centro médico de qué es lo que tiene, bueno, ellos deberán hacer la fotocopia o la captura de pantalla, pero el paciente es el dueño de la receta. Porque para ir a un laboratorio, que ese laboratorio pueda cobrar los servicios a través de la obra social del paciente, necesita el original de la receta. Claro. ¿No? También ahí falta la parte de cómo cobra el bioquímico su trabajo. Claro. Ustedes tienen convenios, ¿no? Tenemos convenios con más de 50 obras sociales, las más importantes. En realidad
Los únicos que no están convenidos son sobre todo aquellas que tienen efector propio, algunas obras sociales grandes que tienen su propio laboratorio, entonces esos no tenemos el convenio, pero si no tenemos con la mayoría. Y tenemos una red de laboratorios de más de 230 laboratorios, con todos, con bioquímicos altamente capacitados y los laboratorios habilitados que son capaces de resolver todas las prácticas bioquímicas, por supuesto. Sí, Beatriz, y esta campaña en realidad la encaran, ustedes se han visto resentidos en la atención, les han bajado la gente que iba a concurrir habitualmente a hacerse. ¿Cuál es el reclamo que han tenido? Se han visto muy resentidos el ingreso, ¿no? de este dinero también que proviene de estos pacientes. En general el ingreso no se ha visto disminuido, sino que ha sido distribuido de una manera no leal, porque la Asociación Bioquímica, como nuclea todos los laboratorios, los análisis se hacen en un laboratorio o en otro. El tema es que la competencia es desleal, porque si un centro médico retiene para que se haga en el laboratorio que está allí, los otros laboratorios no pueden atender a esos pacientes. El paciente no pudo elegir a qué laboratorio ir, entonces hay algunos bioquímicos damnificados y otros no. Claro. Y el paciente no sabe que lo que queremos es que sea justo y que sea según dice la ley, que el paciente tiene el derecho de elegir dónde hacerse sus análisis. Porque el paciente no sabe que es la receta es suya, no tiene ese conocimiento. Se la piden, se la dejan y uno sigue, digamos, se va. Y sí, uno piensa que es así como debe ser, se queda con la indicación que le da a lo mejor el administrativo del lugar. No, generalmente son centros médicos que tienen varios servicios, además de consultorios, entonces el médico de confianza te atiende ahí y te dice, hágase los análisis acá. O se los tiene que hacer acá. O posiblemente el médico, pero posiblemente no sea el médico el que lo dice, es más de la parte administrativa, a lo mejor hay como una... desde el dueño del centro médico, decir que se hagan todas las prácticas acá porque eso es una conveniencia económica para el centro médico. Claro. Generalmente al médico los análisis firmados por un bioquímico o por otro bioquímico le dan la misma información, así que no es tanto el direccionamiento por el médico. Bueno, entonces atención a aquellos mendocinos que tengan que hacerse estudios de análisis, que vayan a donde crean conveniente, donde ya tienen costumbre, que se averigüen bien y por supuesto no se dejen direccionar. La receta es de cada uno y uno, como va y compra los remedios en la farmacia que uno quiere, también puede hacerse análisis, radiografías o lo que sea en donde uno quiere. Exactamente. Pensar que cuando uno está va a un médico, está en una situación de disminución de sentirse mal, por eso va al médico. Entonces el poder hacerlo con el profesional de su confianza alivia un poco por ahí ese pesar. Exactamente. Bien, le agradecemos mucho el contacto y bueno, esperemos que resulte esta campaña que están haciendo y que la gente tenga la libertad, por supuesto, de elegir. Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Estábamos hablando con Beatriz Damiani, presidenta de la Asociación Bioquímica de Mendoza. Muy importante esto. Uno lo sabía o no le presta atención, porque en general uno dice, bueno, que me resuelvan todo. Y hay veces que yo he ido, por ejemplo, a algunos lugares y te dicen, mire, no recibimos esa obra social, lo tiene que pagar particular. Bueno, me voy a otro lado. También. O te dicen, tenemos que cobrarle un coseguro. También. Bueno, perfecto. ¿De cuánto es? De tanto. Bueno, hágame la factura. No le podemos hacer factura y tiene que pagarlo en efectivo. Entonces ahí tengo la libertad de irme a otro lado. Pero ¿cómo que no puede hacer factura si se lo estoy pagando? Tiene la obligación, no es que se lo estoy pidiendo, tiene la obligación de darme factura. Más si me está cobrando un sobreprecio a lo que ya le paga la obra social. Si no, no reciba la obra social. Bueno, pero hay mucho entrever y cosa que uno, viste, la pasa, porque justamente, como decía Beatriz, se siente mal, está en una situación, es como un poco prisionero de la situación. Bueno, a mí me ha tocado hacerme, por ejemplo, esas panorámicas de la boca para llevársela al dentista. Bueno, me ha pasado y después me he ido a otro lugar que tienen la misma tecnología, todo, porque uno se averigua,
y me recibieron ni un peso y me recibieron la obra social en el momento y me entregaron el estudio en el momento, te lo pasan por mail al toque. O sea, entonces no se queden con esas cosas, vayan, consulten por teléfono si no quieren viajar o quieren estar perdiendo tiempo en eso. Y listo, porque sinceramente esos abusos no hay que permitirlos. Y el tema de que esté todo digitalizado hoy por hoy, te digo, a mí cada tanto me traban la obra social porque hay un problema administrativo con no sé qué, yo no tengo físico mi carné para hacerme atender, pido que me... O sea, esta tecnología también nos ha complicado en muchos aspectos, te digo. Sí, lo que pasa es que ha habido tanto fraude, por ejemplo, ahora el tema del token, que para todo necesitas token. Sí, para una receta, llevas 2 recetas, necesitas 2 tokens, o 3 tokens, y así. Para un turno médico, para lo que sea, tenés que emitir un token. Entonces tenés que sí o sí tener teléfono, saber manejar la aplicación, saber generar el token. Y a lo mejor uno que está más cercano a la tecnología lo puede hacer. Ahora, qué sé yo, mi padre que tiene 77 años, me dice, ¿qué es un token? No, ni yo. Ahora más o menos lo sé, pero la mayoría no sabemos qué es lo que es. Entonces, o para qué lo que es, o cómo lo habilitás. Es todo un lío. Y a ver, muchos tienen ganas de aprender cosas, otros no tienen ganas y tienen que buscar quién les hace el favor de poder ponerlos en tecnología. Es más, ahora, viste, con las recetas digitales también, viste, tenés que a veces en OSEP, tenés que mandar un token para que puedan generar la receta digital de OSEP. Y después tenés que ir a la farmacia con esa receta digital y tenés que generar otro token para que te vendan los remedios. Es terrible. Tanta cosa. Antes era burocracia de papeles, ahora es burocracia del token digital. Y el dolor de cabeza porque es peor. Yo a veces te digo, Antonio, ahora más o menos me he alivianado un montón, pero... En un principio me ponía frente a una pantalla y era un dolor de cabeza porque inclusive para subir algún currículum, llenar alguna página, hay familiares míos que cuando, ¿te acordás cuando tocamos el tema de los subsidios de la luz y la cuestión? Sí, el otro día con Romina que lo hablamos. Hay mucha gente que no lo ha hecho porque no lo sabe hacer. Sí. O porque cuando está rellenando el formulario o alguna cosa, ya algo estuvo mal, se lo rebotaron por algo, entonces ya desisten. Y es un dolor de cabeza. Eso es lo que buscan. Qué sé yo, sinceramente hay que a mí me resulta cómodo, pero hay gente que no. Yo subo recetas, pedidos de remedios. Bueno, porque ya lo has hecho habitualmente, pero cuando lo tenés que hacer... Reintegros, todo eso, viste, subís una fotito y al otro día ya tengo el reintegro en la cuenta corriente. Está bueno, viste, pero hay gente que no... Bueno, no hay manera. No hay manera porque lo hace esporádicamente. Entonces se va hasta la obra social, espera... No te quieren atender a veces la obra social. Perdés toda la mañana. Te miran y te dicen, no señora, ese trámite lo tiene que hacer online. Y de acuerdo, y aparte de acuerdo al plan que tengas, si te hacen el reintegro, si no te hacen el reintegro, todas esas cosas. Cuando te rebotan. Estoy hablando de estos que te cobran el coseguro o que no te reciben la obra social, pero te emiten una factura. Entonces vos tenés que presentar la factura más el pedido médico y ahí te hacen el reintegro. Bueno, es todo un tema. Dios mío. Así que, pero bueno, hay que a veces lidiar con un montón de cosas. Bien, las 8:53, 7 minutitos para las 9 de la mañana. Desde la óptica de Mario Ursúa. Investigación, datos y contenido periodístico de primera mano. Análisis profundo de la realidad. Aquí en M-News, El Observador Mendoza. Hola Marito, ¿cómo estás? Buen día. Buen miércoles, Mario Ursúa, querido. Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Buen día, muy bien. ¿Cómo les va? Genial. Bien, excelente. Chicos, sí. Los escucho muy bajito, pero ahí vamos a poder hablar. Bien. Ahora te mandamos más retorno. Dale. Con pedidos chicos, reforma laboral. Sí. Todavía no se conocen los detalles, ¿no? Todavía no hay mayores precisiones de parte del Ejecutivo respecto de por dónde